El Egipto extranjero fue uno de los imperios más poderosos y conocidos por su riqueza y cultura. Los antiguos egipcios eran arquitectos, ingenieros y artistas hábiles que producían algunos de los monumentos y obras de arte más impresionantes del mundo antiguo. Construyeron pirámides masivas, templos y otras obras públicas que servían como símbolos de su poder y civilización. Los antiguos egipcios habían desarrollado una cultura y una economía sofisticadas basadas en gran medida en el fértil valle del río Nilo, que fluía por el corazón del país. Los egipcios eran expertos en gestionar las inundaciones anuales del río y en utilizar sistemas de riego para distribuir agua a sus campos. Esto les permitió producir excedentes de cultivos que podían intercambiarse por otros bienes y servicios. En el corazón de este imperio estaba una reina carismática e inteligente llamada Cleopatra. Ascendió al trono a los 18 años tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el 51 a.C. Era conocida por su mecenazgo de las artes y su corte albergaba a muchos de los artistas, escritores y eruditos más renombrados de la época. Cleopatra misma era una erudita y poeta, y dominaba varios idiomas, incluyendo griego, egipcio y latín. Gobernaría Egipto conjuntamente como corregente con su hermano menor Ptolomeo XIII, de 10 años, quien también era su esposo, algo muy común en la cultura egipcia. Sin embargo, su relación estuvo plagada de tensión y conflicto desde el principio. Los consejeros de su hermano, en su mayoría eunucos, tenían mucho poder y a menudo manipulaban al joven emperador en contra de su hermana. Veían a Cleopatra como una amenaza a su autoridad y comenzaron a conspirar contra ella casi de inmediato. No obstante, Cleopatra era una figura dominante y deseaba gobernar con mano de hierro. Tal vez fuera por sus propias ambiciones o simplemente por el hecho de que su hermano era demasiado joven para gobernar. Intentó desempeñar un papel importante en el gobierno del país, lo que la hizo chocar con los nobles, quienes constantemente instigaban al joven faraón en su contra. Cleopatra se dio cuenta de la tensa situación y entendió que el gobierno conjunto no duraría mucho. Sería ella o su hermano. En un intento por consolidar su poder, Cleopatra comenzó a tomar medidas para dejar de lado a su hermano. Contaba con el apoyo del pueblo egipcio, que la veía como una líder capaz y estaba cada vez más descontento con los consejeros de Ptolomeo. Sin embargo, el apoyo de la gente común no significaba nada, ya que, en última instancia, los nobles y políticos influyentes tenían más poder. Hicieron que el faraón destituyera a Cleopatra, obligándola a exiliarse en Alejandría, mientras Ptolomeo se declaraba único gobernante de Egipto. Existen diferentes teorías sobre por qué Ptolomeo no mató a Cleopatra, sino que solo la exilió de Egipto. Una posibilidad es que haya dudado en tomar una acción tan extrema contra su propia hermana, especialmente porque podría haber sido visto como una violación de los valores tradicionales egipcios. No obstante, probablemente no fue su decisión, sino la decisión del principal consejero del joven faraón, Potino, un influyente eunuco que también había servido como consejero de su padre. Sin embargo, lo que no esperaba era que Cleopatra desafiara la autoridad del faraón. En el año 48 a.C., Cleopatra regresó a Egipto con un ejército, buscando recuperar su lugar legítimo en el trono. Desembarcó con sus fuerzas en la ciudad portuaria de Pelusio, que estaba bajo el control de las fuerzas de Ptolomeo. En una serie de batallas, las fuerzas de Cleopatra lograron capturar la ciudad y derrotar al ejército de Ptolomeo. Por su parte, las fuerzas de Ptolomeo se reagruparon y lograron retomar la ciudad de Alejandría. El conflicto estaba lejos de haber terminado y ambos bandos se apresuraban a ganar poder. Mientras tanto, en el Imperio Romano, el gran Julio César derrotó a Pompeyo, el famoso estadista de Roma, en la batalla de Farsalia, obligándolo a huir a Egipto en un intento por salvar su vida. Hace mucho tiempo, Pompeyo había prestado grandes sumas de dinero al reino egipcio y sentía que el faraón estaba en deuda con él. Le pidió al faraón que lo ayudara en su lucha contra Julio César. Sin embargo, Ptolomeo sabía que Pompeyo era un hombre derrotado y, con su propia batalla contra Cleopatra, no estaba en posición de ayudar a otros a luchar sus guerras. De hecho, él era quien necesitaba ayuda contra Cleopatra. Ptolomeo, ahora un joven de 14 años, había madurado y jugó su movimiento político. Sabía que Julio César se dirigía a Egipto en busca de Pompeyo y pensó que si podía ganarse el favor de Julio César, César podría ayudarlo a aplastar la rebelión de Cleopatra. Por lo tanto, mató al estadista romano Pompeyo y, cuando Julio César llegó a su corte, le presentó la cabeza de Pompeyo como regalo. Para sorpresa del faraón, César se enfureció al ver la cabeza de Pompeyo. Aunque Pompeyo era su oponente, era romano.
Egipto y Roma estaban en paz y no apreciaba el comportamiento del faraón, que había matado a un respetado general romano de manera tan indigna. Se negó a ayudar a Ptolomeo contra su hermana y buscó una audiencia con Cleopatra antes de decidir ir a la guerra contra ella. El faraón arrestó a César y le dijo que no lo liberaría hasta que aceptara luchar a su lado contra Cleopatra. Tan pronto como Cleopatra se enteró de que Julio César, el gran general militar romano, estaba en Egipto, según se informa, se disfrazó de sirvienta y se coló en los aposentos de César para liberarlo. Utilizó su carisma y astucia política para ganar el apoyo de César. Era exactamente el tipo de mujer que atraería a un hombre como Julio César. César sabía que la paz en Egipto era importante, ya que Roma importaba grano y otros alimentos de este lugar. Debido a las recientes guerras en Egipto, el suministro se había interrumpido, lo que había causado disturbios alimentarios en Roma, y César quería resolver este problema para su república. Se puso del lado de Cleopatra, ya que le pareció no solo más políticamente madura y capaz que su hermano, sino también por su encanto y belleza. Los dos se acercaron románticamente y se enamoraron. La relación entre Cleopatra y César fue, por tanto, tanto política como personal. César era un genio militar y sus fuerzas ayudaron al ejército de Cleopatra a sitiar Alejandría y capturar la ciudad después de varios meses de lucha. Durante el sitio de Alejandría, Ptolomeo murió en batalla, posiblemente ahogado en el río Nilo, según muchos informes. Cleopatra asumió el control total de Egipto y César regresó a Roma para abordar los disturbios alimentarios que habían causado un levantamiento masivo en la ciudad. Su general de confianza, Marco Antonio, no había logrado resolver el problema. César asumió el control total, anunciándose como dictador hasta que hubiera estabilidad en Roma. Pudo resolver rápidamente el problema de la escasez de alimentos, ya que ahora había paz en Egipto y el grano podía importarse sin problemas. Aunque César había resuelto el problema, su posición temporal como dictador, aprobada por el Senado, se volvía cada vez más permanente y continuó ocupando el cargo incluso después de que la crisis había pasado. Esto y su relación con la reina egipcia extranjera Cleopatra no sentaron bien a los poderosos senadores de la República Romana. Muchos senadores temían que César se volviera demasiado poderoso y eventualmente convirtiera a Roma en una monarquía o dictadura. También les preocupaba la forma en que César utilizaba su poder para socavar la autoridad y los privilegios tradicionales del Senado y otras instituciones políticas. Por lo tanto, Julio César fue asesinado por un grupo de senadores el 15 de marzo del 44 a.C. La noticia llegó a Cleopatra y estaba devastada tanto por su pérdida personal como política. Cleopatra estaba decidida a aliarse nuevamente con Roma porque entendía que Roma era una potencia dominante en el mundo mediterráneo en ese momento y que una alianza con Roma sería crucial para la seguridad y prosperidad de Egipto. Temía una invasión romana en su propio país y su relación con César había garantizado que eso no sucediera. Con César ahora muerto, recurrió a otros medios. Se alió con Marco Antonio, uno de los aliados y generales más cercanos de César, para asegurar su propio trono y proteger a Egipto de la interferencia romana. En el año 41 a.C., Marco viajó a Egipto para reunirse con ella y negociar una alianza. Cleopatra llegó de manera espectacular, navegando por el Nilo en una barcaza decorada con oro y velas púrpuras, con sirvientes vestidos como cupidos abanicándola. Antonio quedó prendado y los dos comenzaron un apasionado romance que duraría el resto de sus vidas. Cleopatra utilizó su influencia sobre Antonio para avanzar en sus objetivos políticos. Juntos formaron una alianza contra Octaviano, que no era otro que Octavio, el sobrino y heredero de César. Finalmente, Cleopatra y Marco Antonio se casaron y tuvieron 3 hijos. Los dos declararon su intención de gobernar juntos el Imperio Romano, y su relación y ambiciones comunes se convirtieron en una gran amenaza para el sobrino de César, Octavio, que también tenía sus propios planes para el poder en Roma. Cleopatra y Antonio comenzaron a acumular un gran ejército y planearon invadir Roma, pero Octavio y sus fuerzas los derrotaron en la famosa batalla naval de Actium en el 31 a.C. Antonio se suicidó después de la batalla y Cleopatra se dio cuenta de que ya no tenía apoyo militar ni político. Quedó sin poder y no vio otra opción que terminar con su vida. Las circunstancias precisas de su muerte siguen sin estar claras, pero según la leyenda, se dejó morder por una serpiente venenosa. Egipto cayó bajo el dominio romano y Cleopatra sigue siendo una figura histórica que simboliza tanto el poder como el encanto trágico. La historia de Cleopatra ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, convirtiéndose en el tema de numerosas obras literarias, artísticas y cinematográficas.
A pesar de los muchos mitos y leyendas que la rodean, sigue siendo una figura fascinante e inspiradora que representa la lucha por el poder, el amor y la ambición en el turbulento mundo del antiguo Mediterráneo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era vivir en el antiguo Egipto? Descubre más en nuestro próximo vídeo.